Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en Mi Concepto vamos a hablar de un término que es bastante ambiguo y problemático, el cine de culto. ¿Por qué es tan difícil definir el cine de culto? Entre otras cosas porque no hay una academia que diga qué se considera o qué no se considera cine de culto, ni hay un académico o un cineasta o un crítico que pueda graduar una película como cine de culto. El cine de culto simplemente ocurre y a veces por las razones más arbitrarias. Podemos tener en esta categoría, en esta gran categoría del cine de culto y por supuesto de películas de culto, desde grandes obras maestras del cine hasta películas realmente malas que han generado ese culto alrededor. Y la palabra clave justamente es esa, culto. Y el culto está asociado a la fascinación, está asociado al sentimiento, está asociado al cariño. Entonces podríamos definir finalmente que cine de culto o película de culto es toda aquella película que por X o Y razón, y las razones son bastante variadas, genera un culto alrededor, genera una fascinación que es lo que la hace memorable y que es lo que la rescata del común de la mayor parte de las películas. A pesar de que muchas veces se ha intentado categorizar o hacer listas de las mejores películas de culto, siempre van a haber divergencias, siempre van a haber diferencias entre ellas. Lo que es muy importante entender es que ninguna película nace como película de culto. Ningún director dice voy a hacer una película de culto. Inclusive, si una película es dirigida por un director de culto, que también hay directores de culto, eso no garantiza que la película en sí misma vaya a ser película de culto. Porque entre otras cosas, y lo vamos a ver más adelante, muchas veces las películas son fracasos totales de taquilla o fracasos totales con la crítica y con el tiempo empiezan a convertirse en películas de culto. Entonces, un punto importante para entender y para reconocer una película de culto es que esta película se convierte en referente para otras. ¿En referente de qué? De muchas cosas, inclusive de mala calidad. A veces las películas muy malas terminan siendo películas de culto justamente porque son el referente de lo malo y esto hace que generen esa fascinación en un sector muy específico del público. El mejor amigo de las películas de culto es el tiempo. Las películas no se convierten en películas de culto, inmediatamente salen. De hecho, como habíamos dicho, hay algunas películas que son inmensos fracasos de taquilla, pero que un sector de la crítica las valora, las aprecia, las apoya y con el tiempo se van convirtiendo en cine de culto. Por el contrario, hay películas a las que la crítica les da durísimo, que prácticamente las destroza, pero que poco a poco van ganando el cariño de la gente y van consiguiendo adeptos hasta convertirse en cine de culto. Lo más interesante es que muchas de estas películas, que en su momento fueron un fracaso de taquilla o que fueron un fracaso con la crítica, tienen un segundo aire gracias al cine de culto y terminan convirtiéndose en nuevos clásicos del cine. Otra categoría importante es aquellas películas que terminan generando un aporte fundamental a la historia del cine y que solo por eso terminan convirtiéndose en cine de culto. Entonces, películas como de las que hemos hablado aquí, algunas de ellas, Ciudadano Kane, Psicosis, Vértigo, El Padrino, Casablanca, pues terminan siendo películas de culto, además de que terminan siendo parte del canon de la historia del cine a nivel mundial. I know, for instance, that you're in love with a woman. It's perhaps a strange circumstance that we both should love the same woman. Las personas que hacen parte del culto de una película disfrutan mucho el hecho de sentir que esta película no es ampliamente conocida por el gran público. Entonces, pues no suelen conformarse culto alrededor de las películas más famosas o más populares. Por lo general estas películas son pequeñas joyas ocultas, películas independientes. De hecho el cine B, que a veces inclusive está mal hecho, es grotesco, es bizarro, puede tener bastante lógica desde el cine de culto, puede generar ese culto alrededor. Entonces el culto puede ser porque esta película es maravillosa y nadie la conoce, o muy poca gente la conoce, o por el contrario, porque esta película es tremendamente mala, muy divertida, nos encanta y nos fascina lo absurdo, lo bizarro que es, y ahí tenemos en esa categoría todas las películas de Ed Wood, por ejemplo, al punto de que inclusive Tim Burton termina haciendo un biopic sobre Edward Wood Jr., considerado como el peor director de la historia del cine norteamericano, y tenemos también otra película como The Disaster Artist, protagonizada por James Franco, sobre otra película de culto llamada The Room, también considerada una de las peores películas de la historia. Sin embargo, muchas películas que hoy son consideradas por la crítica general como grandes películas, empezaron siendo pequeñas películas de culto, y entre ellas tenemos películas como Scarface, tenemos películas como Blade Runner, y una muy interesante,
The Rocky Horror Picture Show, una película considerada como muy mala por la mayor parte de la gente, un musical muy bizarro, muy extraño, con personajes, con actores en ese momento bastante desconocidos, como Susan Sarandon y Tim Curry, y que con el tiempo empezó a generar gran cantidad de adeptos. Esta película es un musical considerada por la mayoría de la crítica como bastante mala, pero por alguna extraña razón genera esa fascinación del público que ha llevado a que desde 1975, el momento en el que se estrenó en las salas de cine, todas las semanas, durante un día a medianoche, se proyecta la película en algunos teatros de los Estados Unidos y llega gran cantidad de personas disfrazados a repetir las líneas junto con la película. Es el ejemplo perfecto y un poco extremo de lo que es una película de culto. Hoy en Amigos del Cine, en mi concepto, hablamos de un concepto bastante etéreo, bastante difícil de definir, que es el de película de culto o cine de culto. Si usted hace parte del culto de una película, si hay una película que a usted le encante, que tenga merchandising, que la disfrute y que además sepa que es de culto y que no es muy conocida por el resto del público, cuéntenos aquí en comentarios de qué película se trata y pues seguiremos la conversación también a través de las redes sociales. Como siempre los invito a que activen las notificaciones, compartan nuestro contenido e inviten nuevos amigos a esta gran comunidad de los amigos del cine.